Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias por conectarse, gracias por ver este en vivo y pues vamos a seguir leyendo, aprendiendo juntos en este club de lectura y terapia, ¿verdad? Voy actualizando pues un poquito el por qué, el para qué de esto. Bueno, estamos leyendo el libro Auxilio, somos papás, de Marcela Castillo Estrada. Estamos viendo todo respecto a la paternidad, a la maternidad, para los papás, las mamás conscientes, los papás, las mamás primerizos, que aunque tengamos más de un hijo, pues no dejamos de ser primerizos y no dejamos de aprender. Estamos en una generación en donde queremos hacer las cosas mejor de lo que las hicieron nuestros papás con nosotros, mejor de lo que puedan estar, lo que nosotros, el papá o la mamá que estudia, le da a sus hijos un plus, le da a su maternidad, a su paternidad, digamos como este extra, ¿no? Porque la maternidad y la paternidad son complicadas, son complejas, son difíciles. Entonces, en la medida en que nosotros nos ponemos a estudiar, en que agarramos herramientas de donde podamos, pues va a ser lo más importante, ¿verdad? Hubo personas que me escribían platicándome que pues de alguna manera algo les aporta el club de lectura, y esa es mi intención, que pueda ser fácil de acceder para cualquier persona, como una manera también como de compartir este aprendizaje, ¿verdad? Porque estamos aquí para aprender y no hay un título que gradúe como una profesionalidad que te diga ya estás haciendo todo bien. Normalmente el ser papá o ser mamá es estar en constante duda. Por eso, entre más herramientas agarramos, pues bueno, más nos sentimos un poquito más seguros y quizá un poco menos culpables respecto a las decisiones que tomamos con nuestros hijos. Bueno, gracias a todas las personas que están en este momento uniéndose. Y bueno, miren, la semana pasada vimos la primera parte del capítulo 2. Hoy vamos a ver el resto del capítulo 2 para poder iniciar la próxima semana con el capítulo 3. Es un libro que tiene 12 capítulos, entonces pues bueno, es un libro con bastante información. Miren, la verdad es que cuando yo lo vi dije, wow, va a ser todo un reto y pues a ponernos a leer, ¿verdad? Pero miren, si hoy terminamos nuestra sesión, vean ya lo que llevamos, es bastante buen camino. Entonces, pues bueno. En esta ocasión vamos a ver el sano desarrollo de los niños de los 18 meses hasta los 10 años. Los 18 meses es año y medio. Digamos que esta autora lo divide, y generalmente casi todos los autores del desarrollo dividen las etapas del desarrollo entre los 18 y los 36 meses, que más o menos corresponde como los 3 años más o menos. Entonces, bueno, de los 18 a los 36 meses hay bastantes avances, se alcanzan muchas habilidades. El crecimiento en los primeros años es aceleradísimo. Ya veremos después de los 7 cómo se alenta. Pero ahorita los niños están de verdad explorando, conociendo. Por eso es como tan importante que todo alrededor de ellos pueda ser muy consciente, muy cuidado, porque antes se decía, fíjense, y lamentablemente he escuchado esto muchas veces, el que luego los niños no se dan cuenta o no se acuerdan, pero la verdad es que el cuerpo tiene memoria. Entonces, tal vez en nuestra memoria consciente
en nuestra memoria racional no haya recuerdos de todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, pero en nuestro cuerpo hay muchos recuerdos emocionales. Estas sensaciones que te conectan, por ejemplo, con algo de tu pasado, con algún lugar, alguna canción o algún olor o algún lugar que te recuerda con tu infancia. Esas son memorias emocionales y esas no se olvidan. Muchas veces esas memorias emocionales actúan en el subconsciente, haciéndonos tomar tal o cual decisión en base a esas. Por eso, los primeros años de los bebés es muy importante que su ambiente esté lo más sano posible, lo más saludable, lo más fuera de violencia, fuera de conflictos posible, ¿verdad? Porque de que se dan cuenta, se dan cuenta. Y bueno, también miren, acuérdense que en los primeros años se empieza a formar la relación. Entonces, cuando los niños crecen un poquito y ya se nota una mala relación, eso habla de una consecuencia de cómo estuvo los primeros años. O sea, nosotros no podemos esperar a que ellos tengan uso de razón para empezar a establecer una relación cercana y afectiva con ellos. Para establecer el apego se empieza a hacer desde los primeritos años, desde que el bebé llora y vas y le atiendes en sus necesidades y le cambias su pañal cuando tiene que cambiarse y le cura sus heridas o sus rasponcitos o si trae alguna erupción. En la medida en que tú estés presente como mamá, como papá, en esa medida el niño va a empezar a recibir el mensaje de que este mundo es seguro. En cambio, no se les atiende correctamente, los niños constantemente están llore y llore y llore, a menos que haya una condición médica o alguna situación física que los mantenga llorando. No tendríamos por qué dejar llorar a un bebé más del tiempo que nos toma el identificar cuál es la necesidad que tiene y atenderla. Si es un dolor, pues entonces ahí sí, pues no, a lo mejor corremos al médico o llamamos o hacemos algo que está en nuestras manos, pero dejar llorar a un bebé, no, oigan, porque en el cerebro se genera mucha cortisona, se genera muchos neurotransmisores que tienen que ver con los estados de alerta y durante mucho tiempo generar el cortisol pasa lo que los científicos luego dicen que ya se llama intoxicación por cortisol. Entonces empieza el cerebro a vivir en modo alerta, en modo supervivencia, en estar todo el tiempo pendiente de lo que pasa alrededor y eso, fíjense, a la larga, pues se convierte en un estado constante de alerta. Por eso entonces, volviendo al tema, los niños tienen que tener un ambiente tranquilo, en donde se les atienda sus necesidades lo más posible. Y bueno, de los 18 a los 36 meses pasa algo que se llama como explosión del lenguaje, en donde empiezan a soltarse hablando. Habrá niños que son un poco más lentos en su desarrollo y habrá otros que quizás sean más rápidos. En este sentido, quiero enfocarme mucho en lo que los padres podemos hacer para ayudarlos a estimular estas habilidades. Hay algo que se llama parentese o moderese o maternez, que es el lenguaje que los papás utilizan cuando les llaman a sus bebés. A veces chiquión es el lenguaje como a veces chiqueado, el que incluso cambiamos de voz, o sea, el decirle, ay, hola bebé. Lo que hacemos es bajar el ritmo de nuestro normal hablar y hablarle, verlo a la cara, hacer énfasis en algunas palabras. No necesariamente tendría que hacerse esto de manera que no fuera natural,
pero por ejemplo, el hablarles mucho a los bebés desde chiquititos les empieza a ayudar a identificar los sonidos y las palabras. Ya decíamos la semana pasada que los niños tenían la capacidad de identificar todos los sonidos de todos los idiomas. O sea, los bebés escuchaban e identificaban los diferentes idiomas. Por eso se dice que los niños tienen la facilidad de hablar idiomas. Pero no es hasta los 18 meses, en este periodo de tiempo, desde el año y medio como hasta los 3, en los que el lenguaje como que se potencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los niños empiezan a entender más incluso de lo que pueden hablar. O sea, es decir, su mente se da cuenta de más cosas de las que ellos pueden nombrar. Por eso, cuando papá entra o llega a casa, el niño sabe, voltea la puerta o la voz de la abuela o del abuelo, todo eso ya va siendo familiar para él, porque aunque no lo nombre, ya lo entiende. Y esto sucede en este periodo de tiempo. Miren, más o menos como a los 10 meses más o menos, dicen ya la primera palabra, pero a los 10 meses dicen una palabra, pero entienden más de una palabra, seguramente que entienden hasta 10 palabras, dice aquí el libro. Al año ya domina 3 palabras, pero comprende entre 30 y 40, imagínense. Al año y 6 meses puede llegar a decir hasta 22 palabras, mientras que ya comprende cientos de ellas, para llegar a los 2 años con un promedio de hasta 272 palabras. Y a los 3 años habla 896 palabras. A los 4 años 1500 y a los 5 años 2562. Es decir, recuerden que el crecimiento tiene que ir de menos a más. Y el parentese, esta manera de hablarles a ellos constantemente, de explicarles lo que está pasando, por ejemplo, si ellos están observando algo, pues decirles lo que es. Hoy ese sonido, mira ese color, mira tus manos, mira tu cuerpo, mira lo que hay alrededor, la flor, el perro, la comida, todo les sirve como una estimulación del lenguaje en casa. Eso sería lo que tocaría a los papás, ¿verdad? Cuando empiezan a decir palabras incorrectas, pues bueno, a los papás nos da mucha risa porque muchas veces son palabras muy chistosas o muy curiosas o hasta de como curioso, pues chistosas pues. Pero es importante que los papás, en la medida de lo posible, pues les corrijamos, ¿verdad? Es decir, no se dice así, se dice así. Y ya poco a poco ellos van aprendiendo. También mencionaba que hay una etapa en la que los niños hablan como llorando, como que piden las cosas a gritos o que piden las cosas llorando. Esto es muy normal, es muy natural. Muchos papás incluso se llegan a desesperar o hasta enojar. ¿Por qué? Porque los niños que hablan llorando les generan muchas veces como irritación, como si, ¿por qué me habla llorando? Pero esto es muy normal y tendríamos que entender que el lenguaje principal para comunicarse con nosotros es el llanto. Cuando un bebé no habla ninguna palabra y siente una necesidad, lo más natural es que llore. Y si quiere algo, llora. Y si no quiere algo, llora. Y si siempre utiliza el llanto. Entonces, cuando empiezan a utilizar las palabras, es natural que empiecen a utilizar como el llanto, sí, como a gritar incluso, como a exigir. Bueno, hay quien usa este término de no me pide, me exige. Pero todo esto es normal, es natural, lo puedes ir acompañando diciéndole así, ¿no? Yo escucho, ¿no? A veces que mi hijo grita y está aquí, le digo, aquí estoy, me puedes hablar, me puedes decir, mamá, esto, no me grites, dime las cosas. Y aunque
nosotros creamos que no entienden, entienden. Y esto es como lo primero o las bases para una buena comunicación. Las mamás conocemos bien a nuestros niños y sabemos las palabras que utilizan y a qué se refiere. Hay veces que si están extraños en el mismo lugar y el bebé o la bebé empieza a balbucear, mamá ya le entendió, pero los demás dicen, ¿sabe qué dijo? Bueno, pues nosotras las mamás tendríamos que ayudarles más a expresar más lo que quieren en vez de simplemente interpretarlos. Por ejemplo, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres? A ver, ¿cómo se dice? Agua, agua, pídeme agua, es leche, es leche. Es decir, y ya le doy la leche, ya le doy la galleta, y ya. Eso favorece o como el lento aprendizaje en el lenguaje. Entonces, en la medida en que podamos ser como más descriptivas, quizá más pacientes en esto, entonces va a ser más fácil para ellos aprender la palabra más pronto, ¿verdad? Bueno, aquí recomienda, sí, el tartamudeo también se presenta aquí porque, por lo que les decía, que hay más palabras en la mente de las que se pueden articular. Es como decir, mi mente va más rápido que mi boca. Y en esta edad se da el juego paralelo. Fíjense, nosotros muchas veces lo que he visto en los papás es que inmediatamente que el niño empieza a socializar, tenga 1 año o tenga los años que tenga, hacemos mucho hincapié en que jueguen juntos. Cuando en esta etapa entre 1 y 2 años no se puede dar un juego interactivo, sino que se llama juego paralelo. Cada bebé, si hay 2 o más, cada bebé puede estar entretenido en lo suyo, pero no están interactuando entre sí. Se pueden dar las cosas o tomar, pero no es un juego como colaborativo, digamos, no es como más adelante se va a dar. También dice que es importante enseñar a utilizar los cubiertos, porque si bien el comer puede ser un acto instintivo, pues el cómo comer, eso no es instintivo, eso sí se tendría que utilizar. Entonces el utilizar los cubiertos, y más allá del tema de la exploración, recuerden que cuando los bebés empiezan a comer, se recomienda que ellos toquen y agarren y desbaraten y prueben y se embarren y bueno. Eso, más allá de eso, el uso de los cubiertos más grandes quizá corresponde a los papás. El biberón no se recomienda más allá de los 2 años, ni el chupón, porque puede empezar a modificar la dentadura. Y también hay como un salto aquí como de coordinación motriz, en donde los niños empiezan como a tener mucha exploración, ¿verdad? Y como ya dominan un poco más el caminar, pues ahora sí hay más riesgo de que se caigan, que se tumben cosas encima o de que se trepen y luego se puedan caer, ¿verdad? La exploración es algo muy importante que ellos hagan, pero de manera segura. En todo momento, en cada etapa, es importante señalar que el uso de la televisión no es recomendable. No hay una edad en la que se recomiende más el uso de la televisión que en otra. El uso de la televisión y de las pantallas ya hay estudios que comprueban que tienen que ver con que los niños se hagan de lento aprendizaje. En el tema de la atención también afecta, es demasiados estímulos y ellos tendrían que recibir los mayores estímulos, pero de su entorno. No se recomienda 0 pantallas, no iPad, no celular, de la etapa de los 0 a los 36 meses. Fíjense, ya los científicos luego los estudiosos del desarrollo dicen, bueno, si en algún momento se les va a dar a los niños, pues
vamos siendo muy claros que entre los 0 y los 36 meses, que son los 3 años, que no se use nada de celular y nada de pantallas. Y de televisión, quizá, dice aquí, ella lo menciona como, por ejemplo, canciones, a ver, déjenme ver dónde lo tengo. Quizá solamente programas musicales, títeres, marionetas, programas didácticos por periodos muy cortitos de tiempo, porque el niño a esta edad que dijimos que necesita moverse, explorar. Moverse es una necesidad de todos los niños. O sea, no podemos decir que inquieto niño, ya está muy inquieto. Los niños son inquietos. Lo natural es que sean inquietos. Los que no sabemos gestionar esa inquietud somos los grandes, los adultos, que ya me desespero porque lo estoy viendo brinque y brinque. Es más una situación de que me cuesta gestionar ese movimiento, pero tengo que entender que el que se mueva es natural. Entonces yo tendría que llevarlo a algún lugar donde se mueva a gusto, donde no esté yo con aquel pendiente de que tumbe algo, de que ensucie algo, de que se vaya a lastimar. ¿Por qué? Porque lo más natural y esperado entre los niños de 18 meses y 36, o sea, año y medio y 3, es moverse, ¿sale? Por eso imagínense, ya es como muy obvio. Entonces la televisión, ¿qué? Pues no, la verdad es que de preferencia que no. Y si por algo alguna vez sientes la necesidad de utilizarla, entonces trata de ponerle algunos videitos como musicales o de caricaturas que sean cortas, que tú vas a notar que no es tanta su apego. Entonces cualquier cosa en caso de que necesites utilizar. Si no, mejor no. Por lo tanto, si su mente a esta edad empieza a ser más rápida que su boca, pues se frustran y hay la presencia mucho de berrinches. Pero en la medida en que utilicemos más y más el lenguaje, es más fácil que puedan darse a entender mejor, ¿verdad? Voy a leer lo que nosotros como papás tendríamos que hacer en esta etapa. Miren, nosotros nos podemos enfocar en crear vínculos personales, afectivos y cercanos. O sea, que el niño, que tu niña esté rodeado del más amor posible es lo mejor. Muchas veces mamá es la figura principal, quizá, o si cuida tu bebé alguien de tu familia, pues esa persona puede llegar a ser la figura principal. Sin embargo, no tenemos que como negarles a los niños la presencia de más adultos que los quieran. Si están cerca, aprovéchalos. Si están lejos, conéctalos. O sea, utiliza las pantallas únicamente para hacer algún tipo de videollamada, para acercarlos en audios o en teléfono. ¿Por qué? Porque es cuando empieza el niño a establecer esta relación de apego con todos los adultos de su vida que lo rodean, ¿verdad? Estabilidad, constancia y regularidad en su mundo. El tema de las rutinas es fabuloso en estos primeros años, porque los niños adquieren mucha seguridad en la medida en que las cosas pasen siempre, a lo mejor una después de la otra. Es decir, ya sé que después de la pijama va al dormir. A lo mejor desde chiquititos empezarles a poner ciertos horarios. Por ejemplo, para algunas cosas que se pueda, definitivamente que el tema de la alimentación y del sueño pues va siendo un tema madurativo, pero a la edad del año y medio ya es muy conveniente que tengan un horario para acostarse y un horario para levantarse y un horario de sus siestas, de sus alimentos, del baño. Miren, no tienes que tener una rutina súper estricta y así como inamovible y de sargento, ¿no? Y que si no pasa ya se te cuatrapeó todo o se te arruinó todo.
Con que tengas algunas cosas muy claras, por ejemplo, tú sabes normalmente a qué hora desayunas, más o menos sabes a qué horas comes, o sea, no es como decir exactamente a esta hora tengo que comer. Si lo piensas así, relájate poquito, porque no es posible hacerlo, tú lo sabes, tan estricto. En la medida en que somos muy estrictos para eso, es en la medida en que vamos a vivir frustrados de que las cosas no salgan, porque es muy probable que no salgan. Pero tener unas rutinas favorables, es fabuloso. Les ayuda muchísimo, les da estabilidad, les da constancia, regularidad, les da una sensación de tranquilidad. ¿Sí? Los niños se perciben menos ansiosos. Una rutina ordenada y flexible que le dé seguridad, una rutina que puedas tú modificar en los fines de semana, pero que no se desfase. Es decir, el horario de la siesta, por ejemplo, yo te sugiero que vaya siendo casi a la misma hora. Son de esas cosas que se muevan menos. Pero el horario de la comida, pues a lo mejor se puede mover media hora antes, poquito media hora después, y no pasa nada. Pero no vas a cambiar o al revésar. Por ejemplo, un día se pone la pijama y luego cena, y otro día cena, luego se pone la pijama y luego otro día no se lava los dientes y otro día sí se lava los dientes. Y fíjense, esta parte es la que tal vez en esos detallitos podríamos empezar a poner atención y ayudarían muchísimo. Yo podría decir que muchas veces empiezo con esto cuando alguien va a consulta. Vamos revisando las rutinas, porque eso les da a los niños mucha estabilidad y por lo tanto baja mucha la ansiedad o baja más los berrinches a veces. Entonces, bueno, hay que poner atención en eso, ¿sale? Luego, paciencia para que aprendan sin violencia y sin premura. Híjole, eso qué difícil es, porque vivimos en un mundo donde todo el tiempo es estar corriendo, ¿no? Corriendo para llegar a tiempo, o ya se acabó el tiempo, o córrele porque ya te entretuviste, o entonces los niños necesitan tiempo para que hagan las cosas a su ritmo. Y entonces imagínense, es una necesidad que este mundo de pronto no se las puede dar. Por eso nosotros tenemos que poner más atención en esto. Personalmente a mí me cuesta bastante, porque siempre ando corriendo y muchas veces estoy correteando y luego me acuerdo y digo, ¡ay! Me caigo gorda, porque no me gusta corretear, no me gusta que me correteen. Entonces, ¿por qué tengo que estar haciendo eso, verdad? Pero los horarios existen, las horas de entrada al kinder, a la escuela existen, y entonces pues hay que buscar la manera de poder organizarnos mejor como familia, quizá establecer rutinas más atinadas para que no estemos correteando a los niños, ¿no? O culpándolos. Es que es el niño el que no se apura. Pues es que necesita su tiempo, es que tiene otro ritmo. Más bien es que yo no he podido embonar estas fichas para poder darle ese espacio, pero poder salir a tiempo. Ahora, les he comentado que las familias que viven mucho a expensas de los horarios, pues que se den chance al fin de semana de como que no tener tanta de tener tanta, pues sí, como ser tan estrictos con los horarios en los fines de semana. Libertad y confianza para alejarse de la madre. Y esto pues muchas veces a las mamás que podríamos ser un poco más ansiosas nos puede costar. Los niños necesitan explorar, y en ese explorar a veces también tiene que ver el que nosotras como mamás pues nos relajemos un poquito, ¿sí? Cristina dice, aquí mamá de Melis de 5 años se pelean y a veces no sé qué hacer, pero son momentos, luego juegan lo más bien. Sí. Pues yo creo que tener mellizos, quieres decir, ¿no? Ya entendí. Tener más de un hijo es sinónimo de que va a haber conflictos, pero lo que tú hagas, Cristina, en relación a los conflictos, ¿los va a unir o los va a separar? Porque la presencia o lo que haga mamá o quien está ahí ante las peleas de los hermanos es bien crucial.
Entonces nosotros como mamás también tenemos la responsabilidad de fomentar una sana convivencia entre ellos. Y entonces aquí, por ejemplo, si ya tienen 5 años, pues a lo mejor muchas veces seguramente tendrán conflictos que ellos solos resuelvan, si te fijas. Y habrá momentos, o sea, que aquí tengas como muy clarito en qué momentos tú intervenir, pero en qué momentos mejor no, y dejarlos a ellos. Y a lo mejor esas intervenciones que sean para abonar a la relación de ellos, no a la división de ellos, no al defender a uno contra el otro, sino que hacer como la mediación más neutra posible, favorable. Por eso a veces no se recomienda tanto estar interviene, porque muchas veces las interacciones entre los hermanos pasan siempre por mamá. O sea, parece que es como el punto de unión. Entonces, mamá tendría que dar como un pasito atrás y darles chance de que la relación entre hermanos se forme, porque es parte de un sano crecimiento el tener una relación de hermanos. Es como algo que les va pues durar para toda la vida, ¿verdad? Entonces hay mucho que hacer. Más adelante vamos a ver un capítulo que habla de la relación de los hermanos. Bueno, y si no, es un tema fabuloso, que si no, más adelante también yo voy a ofrecer algún tallercito o algo así, porque es muy largo, muy extenso y muy complejo. Pero bueno, luego vamos al siguiente punto. Dice, la libertad para lograr la autonomía y autosuficiencia, no sobreprotegerlo, dejarle aprender y animarle a ello. Han de saber ustedes que entre la sobreprotección como la negligencia o la desatención, ambas son negligencia. El que sobreproteja a un niño, le hago tanto daño, a lo mejor diferente, pero le hago mucho daño, como si no lo atendiera. Fíjense, o sea, es como decir, tienen el común denominador de que es negligencia, porque ante un estilo de crianza muy sobreprotector, mando el mensaje de no eres capaz, tú no puedes sin mí, no vas a poder, y entonces, bueno, habrá cosas que no pueden, pero habrá muchas que sí, y habríamos como que potenciar esas que sí, porque eso tiene que ver mucho con la autoestima, el que ellos se animen a hacer las cosas. Bueno, de los 4 a los 6 años, los papás tendríamos que fijarnos en justamente esto, formar una buena autoestima a partir de lo que nosotros les decimos. De los 4 a los 6 años empieza a crecer más la relación con mamá y con papá. Y todo lo que les dicen después, todo lo que les dice papá y mamá después se convierte en su voz interna. Por eso es importante empezar a establecer un diálogo muy respetuoso, con mucha validación hacia su persona. De los 4 a los 6 años los niños empiezan a ser un poco, pues como ya unas personitas completas, con sus propios deseos, con sus propias... Saludos, gracias Cristina por tu comentario. Empiezan a hacer ellos sus decisiones, quieren marcar sus gustos, ya no es tan sencillo que de pronto puedan, pues como portátiles los traíamos antes, ¿no? Así, mamá hacía, ahí va bebé. Mamá quería hacer esto, lo hacía bebé, le ponía, le quitaba, le daba, todo dependía de mamá. De los 4 a los 6 años ya no, y empiezan muchos conflictos, sobre todo cuando las mamás podríamos llegar a ser como muy controladoras, y habríamos que trabajar con ello. Entonces, la autoestima se empieza vamos como a pulir a partir de los comentarios de los adultos que le rodean. Debiera haber modelos atractivos de identificación con su rol sexual. Y esto lo quería aclarar porque dije, ¿cómo que modelos atractivos? Tiene que ver con adultos que se sientan muy satisfechos con su rol
como hombres o como mujeres. Esto también les enseña a ellos a ir marcando su propia identidad. Saber lo que los demás esperan de él. Entonces, el que nosotros no asumamos, sino que le expliquemos, aunque para nosotros sea lógico, explicarle claramente las cosas, es fabuloso. Los juegos reglados y el aprendizaje de reglas y consecuencias de sus actos es importante. Oír a otros y ser escuchado. La paciencia para aprender, mucha paciencia. Como ellos están aprendiendo, entonces es muy importante que nosotros tengamos mucha paciencia. Padres con autoridad, mas no violentos. Eso es muy importante también. Aprender a compartir y a tolerar las frustraciones. Diferenciar entre realidad y fantasía. Entender conceptos de respeto, tolerancia, lealtad, justicia, honestidad, valor, disciplina congruente, firme e imparcial. Porque ellos ya van comprendiendo, van empezando a tener este juicio moral. De los 7 a los 10 años, bueno, no me quiero pasar esta etapa sin hacer mención de cómo en esta etapa de los 4 a los 6 años hay una, sí, fíjense, si de los 18 meses a los 36, el común, o vámoslo poniendo así, el protagonista podría ser el lenguaje, la exploración. De los 4 a los 6 años, la fantasía. Entonces, los niños a esta edad son increíblemente fantasiosos. Por eso es que muchas veces los miedos se presentan a esta etapa. Decía una mamá, ¿por qué hasta esta etapa tiene miedos si antes no? Bueno, pues porque aquí hay mucha fantasía y entonces empieza a ver como esta noción de que existe el mundo aunque no lo vea. Entonces, si yo tengo miedo de algo, de un monstruo, por ejemplo, aunque no lo vea, puedo creer que está ahí. Por eso es importante que los papás acompañemos cada etapa. De los 18 meses a los 36 meses, el papel de papá y de mamá es acompañar, facilitar, hablar mucho con su bebé. ¿Por qué? Porque está en esa etapa, ¿sí? De los 4 a los 6 años, los cuentos, el que tengan, por ejemplo, juguetes quizá como más realistas, casitas de muñecas, dice botiquín médico, comiditas, autos, autopistas, grúas, autos de volteo. Es importante que los papás no les marquemos demasiado insistencia en si es niña, juega con juguetes de niña, y si eres niño, juega con juguetes de niño, o por qué está haciendo cosas de niña o de niño. Flexibiliza esto porque necesitan explorar, necesitan jugar, y esto es muy normal y muy natural. Y el que uno les prohíba, pues no va a marcar nada de diferencia en el temor que a veces uno como papá podría tener, que le gusten los juguetes de niño o de niña, ¿sí? Entonces hay que como facilitarles más bien el juego, el aprendizaje, acompañar más que imponer. Nuevamente menciona el uso de las pantallas, en donde aquí a lo mejor podría haber ya el interés, por ejemplo, de ver televisión, de usar pantallas. La televisión podría ser muy adecuada a su edad, muy vigilada, muy corto el tiempo de preferencia. Y, por ejemplo, internet, no, evitar completamente, porque los niños a los 6 años ya podrían entrar en contacto con una computadora. En las escuelas ya se les puede dar la materia de computación, pero de preferencia que no tenga conexión a internet, o que esté algún adulto que lo vigile muy estrictamente respecto a lo que ve, ¿sí? Los videojuegos no son recomendables para nada porque tienen un factor muy importante que es adictivo.
Entonces, miren, el común denominador es entre menos pantallas mejor, entre más contacto con su alrededor mejor, entre mejor relación empecemos a formar con ellos, mejor, ¿sí? Luego, ¿a qué edad? También una de las preguntas que hacía alguien, ¿a qué edad es conveniente que entren a la escuela? Bueno, pues en esto no se han puesto de acuerdo los estudiosos, y mientras, por ejemplo, hay países en los que ingresan al kinder a los 4 años, aquí en México el primero de kinder es a los 3, en Finlandia es hasta los 7. Decía un estudio reciente que más que pensar a qué edad, es pensar si el entorno que tiene el niño es estimulante, entonces espera. Si no, entonces ingresa, ¿sí? Por ejemplo, en los hogares en donde mamá y papá están trabajando, el niño pasa solo o al menos al cuidado de alguien que no está al pendiente, es decir, ese tiempo no es tan productivo para él, pues entonces mejor le caería a la escuela. Pero si en casa hay un acompañamiento, hay más presencia de papás, hay más un ambiente favorable para que pueda aprender, entonces fácilmente se puede esperar hasta los 4 años. Aquí en México, por ejemplo, todavía el segundo de kinder, el primero de kinder todavía no es obligatorio, no se considera, bueno, ya me corregirán, porque luego me van a escribir y luego me van a decir, ¿qué dijiste? Pero al menos yo lo digo por experiencia propia. Yo a mi hija la metí al kinder a los 4 años porque también vivimos el periodo de pandemia. Entonces, en aquel entonces el kinder era como virtual y podías conectarte a internet, pero la verdad es que eso yo no me llamó la atención, y mejor procuramos que en ese año pues hubiera más juegos o más cosas que ella pudiera hacer en casa. Y ya después que pasó la pandemia y que pudimos estar en el kinder, pues ingresó de 4 años y perfectamente no tuvo ningún problema para la adaptación. Pero bueno, ahora sí que cada familia pues es un mundo, ¿verdad? Y cada situación es muy particular, y lo que funciona a veces para unos pues no funciona para otros. Por eso, fíjense, nada menos este estudio dice, más allá de sugerirles una edad en la que ingresen al kinder, es saber si el contexto en el que están es favorable o no. A veces los niños empiezan a tener mucha iniciativa, mucha inquietud, los mismos niños empiezan a manifestar necesidad de algo más. Y si nosotros podemos estar atentos a eso, podemos brindarles lo que ellos pueden necesitar. Bueno, entonces, de los 7 a los 10 años, que coincide acá en México con la etapa más o menos de la primaria, bueno, en esta etapa vamos pensando que cuando el crecimiento fue como tan acelerado los primeros años, pues aquí se alenta, se detiene, pero se afianza. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el crecimiento es más lento, pero de manera constante. O sea, no es como que ya no crece, pero quienes van marcando, por ejemplo, en alguna tabla o en alguna pared que van midiendo a esos niños, notan cómo a esta edad, o sea, de ir así como escalerita, tic, 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 ver a la criatura cómo se estiró los primeros años, de los 7 a los 10, ya es así como que las rayitas están así como que, ay caray, como muy pegadas, y hay papás y mamás que pueden llegar a creer que eso es anormal. Pero bueno, toda duda que tú tengas siempre, pregúntala a tu pediatra, pregúntala a tu médico y complementa con esta información que es valiosa, que ya habíamos dicho que no tenemos que ser pediatras o especialistas para tener conocimiento de ciertas cosas, y sobre todo como esta noción de que cosas puedan ser normales a ciertas edades. Entonces, de los 7 a los 10 años, el énfasis está más en perfeccionar y refinar las habilidades. Entonces, en esta etapa, cuando antes su mundo era su familia, ahora empieza
hacer más su mundo el tema social. Por eso es importante que tengan interacción social. Y empieza a cobrar mucho valor. Aquellos niños que van a la escuela, el mundo de la escuela empieza como a crecer más. Antes era el mundo de la familia, ¿verdad? Podríamos decir que para un niño los primeros años todo es su familia. Pero de los 7 en adelante empieza a ganar terreno, empieza a perder terreno la familia y a ganar terreno la escuela, o a adquirir como más importancia. Por eso es importante aquí el que los papás estemos atentos a temas como de adaptación, si se va adaptando bien, por ejemplo, a la entrada de la escuela, o si hay presencia de bullying, porque todo lo que pase en la escuela les va a afectar bastante. En esta etapa empieza mucho como el tema de, lo mencionaba ella, como de competencia, es decir, los niños desarrollan confianza en sus habilidades para manejar las tareas que les presentan. Competencia es decir, eres hábil para, no es como estoy compitiendo con alguien más, es como decir, si se sienten competentes para hacer las cosas. Por eso los papás tendríamos como que hacer más énfasis en lo que ellos van pudiendo lograr. Es decir, como más como en mira cómo te esforzaste, mira esto que has hecho ya bien, fíjense, más que en el no pudiste, no lograste como yo esperaba o como se esperaba de ti, ¿sale? El resultado tendría que ser menos importante que el proceso en sí. El proceso en sí fortalece las habilidades. Y el resultado puede variar. Y si yo me empiezo a enfocar en el resultado, mando el mensaje de que si no da buenos resultados, entonces no es suficientemente competente, ¿sale? Entonces, bueno, para superar el éxito de la etapa de los 7 a los 10 años, tendría que haber figuras de autoridad firmes, buenas figuras de identificación, porque ahí empiezan a querer ser como y como, pues como el adulto referente de su vida. Es importante que sea escuchado. Fíjense, los papás de los adolescentes ya quisieran que los niños, que sus hijos les platicaran tanto como los niños de 7 a 10 años platican. Entonces, qué importante que aquí empieces a tomarte el tiempo para sentarte a escuchar, no a interrogar. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Con quién jugaste? A escuchar realmente a lo que te quieran decir. Aún así, sea producto de su imaginación o entre 10 cosas que te digan producto de su imaginación, por ahí irán 2 de su realidad. Y si tú tienes la costumbre de sentarte a escuchar, va a ser mucho más sencillo que cuando quieras tú saber algo, tu niño o tu niña te responda. Ser guiado, de los 7 a los 10 años, ser guiado en lo que se refiere a sentimientos ambiguos. O sea, todavía ellos no son capaces de entender los sentimientos o a veces de los demás. Entonces, explicarles, expresarles, permitir que expresen, que cualquier sentimiento sea válido, es importante. La aceptación y un vínculo profundo de un grupo o un par de amigos es importante. Por eso fomenta el que tengan amiguitos, el que convivan, el que invítalos a tu casa, el que pueda haber espacio para interactuar con los demás. Fomentar una buena autoestima y descubrir habilidades, ayudarle a superar el fracaso. Muchas veces a esta edad se empieza como que se sale de este egocentrismo de todo gira en torno a mí, para darse cuenta de que el mundo gira como por sí solo, pues, y que hay cosas que no dependen de mí ni de mis papás. Y nosotros tenemos que acompañar. Muchas veces es el
cómo se acompañe esas primeras experiencias de fracaso que marcan el cómo ellos van a enfrentar futuras decepciones. Considerar sus esfuerzos al valorar una tarea separándolo del resultado obtenido. Por eso les decía, como más énfasis en el esfuerzo y en el proceso que en el resultado. Un canal abierto de comunicación con sus padres y la educación sexual y prevención de abuso y de pornografía. La próxima semana me va a servir esto de anuncio. Vamos a ver el capítulo 3 que se llama Educación Sexual Infantil. Vamos a ver de qué manera podemos hablarles de estos temas a los niños desde chiquitos. Pero el tema de la comunicación, ahorita sí quisiera como ampliarlo un poquito. Les hablaba yo hace unos momentitos de cómo los papás de los chicos adolescentes pierden como la comunicación con sus hijos. Es esperado, fíjense, hasta cierto sentido normal que en la adolescencia los adolescentes ya no platiquen tanto, porque empieza a crecer como mucho el mundo interno. Así como en estos primeros años. Primero, el mundo de la familia es su todo. Después empieza a crecer el mundo social y de la escuela. Después empieza a crecer el mundo interno en la adolescencia. Y entonces es esperado que se vuelvan un poco más más introvertidos. Pero si en la etapa de antes de la adolescencia para atrás, o sea, desde de ahí para atrás, ¿no? Desde que nacen hasta los 13, 14, 15 años, te enfocas en establecer una comunicación positiva con tus hijos, esas etapas van a ser menos difíciles. Es decir, podríamos esperar un chico, una chica adolescente que es reservado, que no es como que, mamá, no te quiero platicar todo, por favor, pero si tengo algo, voy y te lo platico, porque eres mi número 1 para platicarlo. Fíjense nada más qué bonito. Pero todo esto se forma, Muchos papás quieren ponerse las pilas, ponerse a trabajar la relación hasta que sus hijos están adolescentes. Y entonces es ahí donde quieren establecer una comunicación abierta, pues ya van tarde. No es tarde nunca, ¿salen? Si somos papás, no es tarde nunca. Pero habrá un poco más más trabajo establecer una buena comunicación abierta, que si se establece en los primeros años. Sí se puede, pero va a costar un poquito más de trabajo, ¿sí? Entonces, bueno. Y por último, queridos todos, vamos a ver los efectos de la pandemia de COVID, lo que hizo en el desarrollo neuropsicosocial de los niños. Definitivamente que tuvo que ver muchísimo el ambiente familiar. Es decir, mientras que en las familias que incluso tenían más posibilidades económicas o que estaban más favorecidas en temas de ambiente social, el tema de la pandemia no fue tan impactante. Quiere decir que los ambientes más dañados o más golpeados por la pandemia fueron aquellos en donde la familia, por ejemplo, había violencia, había poco espacio individual, casas muy pequeñas, ambientes sociales, ambientes familiares nocivos. Ahí la pandemia pegó durísimo. Sin embargo, vamos poniendo así, como hubo mucho desfase, por ejemplo, o sea, mientras hubo quien les fue bien, hubo quien les fue terriblemente mal, se determinó que más o menos como al menos la interacción social se privó, es decir, no existía, y la interacción social es vital. No les quiero exagerar, pero es vital para el sano desarrollo de los niños. Pues entonces hubo retrasos en el lenguaje, en el vocabulario, en la interacción, en la convivencia, hubo retrasos en el aprendizaje, deficiencias en materias como matemáticas, cálculo,
dificultad para hacer nuevos amigos, los periodos de atención como muy cortos, digamos como que hubo más sobrepeso porque hubo menos ejercicio al aire libre, hubo más ansiedad. Muchos niños presentaron trastornos del sueño, insomnios, pesadillas, falta de apetito o conducta compulsiva a comer. Y cuando la ansiedad es alta se presentaron estados de agitación y angustia de separación. Entonces, fíjense, podríamos concluir en este sentido que la pandemia de COVID nos demostró la importancia de la estimulación, la sociabilidad y la interacción en el desarrollo sano de un cerebro. Los padres deberán dar importancia a la estimulación, la convivencia y el juego en sus niños. Y sí, también quisiera terminar con esta parte de decirte, cuando haya un retraso o alguna situación en alguno de tus niños, los niños son las personas más resilientes del mundo. Entonces, con la atención adecuada, un niño responde, a un tratamiento, llámese médico, psicológico, muchas veces mucho más rápido que un adulto. Por lo tanto, miren, yo tuve una niña que creció sus primeros años en pandemia y sin embargo quiero compartirte también, tanto como mamá como psicóloga, el hecho de decir, si tú notas, por ejemplo, si yo veía cierto retraso en algunas áreas, pues hay que estimular y al cabo de un mes ves que el niño ya está mejor, ¿sale? O sea, como que te quiero decir, que no tengamos como este estigma de decir, los niños, incluso he escuchado esto, los niños de pandemia, es que son así, ¿no? Pues los niños son niños, no son de pandemia o no son de pandemia. Y en la medida en que nosotros podamos brindarles ese acompañamiento, la estimulación que necesitan, los niños se sueltan y mejoran y hasta rebasan a los que no son de pandemia, ¿sale? Para que en ese sentido no nos casemos con la idea de que fue prematuro, por ejemplo, le va a costar más trabajo o tales ciertas cosas. Pues a lo mejor sí, pero con la estimulación adecuada, con el acompañamiento adecuado, te aseguro que puede llegar a estar en estándares normales, ¿sale? Bueno, pues muchas gracias a quienes están aún aquí, quienes han llegado al final. Gracias por conectarse y pues los espero el próximo lunes con el capítulo 3 que habla sobre la educación sexual infantil. Los invito a que compartan este video con quien ustedes consideren que les pueda ayudar y que pues gracias por su atención, su participación y su confianza. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana. Un abrazo. Bye.